amigos de la huertina de Tony, bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a ver cómo y cuándo sembrar kale en nuestro huerto. También vamos a conocer sus necesidades de clima, suelo y riego. El kale es una berza de la misma familia que los repollos, las coliflores, es decir, una crucífera, que hemos ido viendo ya en el canal y que muchos de sus cuidados son parecidos. Ya hemos ido viendo en el canal otros vídeos de cultivos de las mismas familias, de las crucíferas, que son cultivos que yo normalmente o prefiero ponerlos en otoño. Entre otras cosas porque prefieren climas templados, se desarrollan mejor, muchísimo mejor, y un exceso de temperaturas y de calor puede hacer que se nos espigue antes de tiempo, es decir, que se nos vaya a flor. Y tenemos dos épocas diferenciadas para sembrar nuestra kale. Yo prefiero hacer la siembra en verano para trasplantarla en nuestro huerto en otoño. Y la siembra prefiero hacerla en semillero, aunque se podría hacer siembra directa, porque realmente en verano ya tenemos todo el huerto a plena producción y no nos quedaría muchísimo espacio. Además, tenemos la ventaja de que haciendo semillero vamos a poder controlarla. Esta sería una de las ventajas de hacer semillero, entre otras, que os dejo por aquí una tarjetita para que echéis un ojo de las ventajas de hacer semillero. Pero muchísimo mejor hacer siempre semillero controlado. La otra época para sembrar el kale sería a principios de primavera o finales del invierno en regiones con climas suaves. De hecho, mirad las semillas que se podrían confundir perfectamente con cualquier otra semilla de col. Ya iremos viendo en otros vídeos cómo obtener semilla de kale. Y para aquellos que tengan primaveras excesivamente calurosas, podríamos poner el cultivo a semisombra, para evitar que se nos espigue antes de tiempo. Aunque en verdad yo prefiero reservar la primavera-verano para cultivos más específicos, como pueden ser berenjenas, tomates, pimientos. Bueno, hay muchísimos más cultivos y muchas más opciones para cultivar en verano que en otoño y en invierno. De esa manera, pues aprovechamos más el espacio y tenemos cultivos que se desarrollan perfectamente en esa época. ¿Y cómo hacemos semillero? Realmente me habéis visto hacerlo muchísimas veces. Podemos utilizar semilleros comprados, como estos que tengo yo por aquí, aunque también podríamos usar semilleros reciclados, como en otras ocasiones que hemos usado pues los vasitos de café o de yogur, etcétera. Lo ideal es que tengan mínimo unos 10 centímetros de profundidad. Y lo vamos a ir rellenando con sustrato especial para semilleros, que podemos hacerlo nosotros mismos, que como os enseñé en otro vídeo que os dejo por aquí, o también podemos comprarlo. Como siempre, yo relleno los semilleros más o menos sin cubrir, dejo sin cubrir un dedo o medio dedo aproximadamente, y luego ya veréis por qué. Aunque en el siguiente vídeo de la serie de cómo plantar kale en su lugar definitivo en el huerto hablaremos más en profundidad del suelo. El kale necesita suelos ricos en nitrógeno y en materia orgánica. En el semillero, en cada alveolo, pondremos de 2 a 3 semillas por si alguna nos falla. Siempre es bueno tener de más por si acaso. Pero esto es en todos los cultivos. Importante, siempre sembrar de más, por si viniera cualquier contratiempo o por si alguna semilla no nos germina. Y si nos nacen todas, siempre podremos regalar a vecinos o a amigos. Además, ya veremos en otro vídeo cómo obtener nuestras propias semillas de kale, con lo que nunca nos van a faltar semillas en nuestra huerta, incluso para regalar. Y ahora, muy importante, y uno de los principales fallos en los semilleros es enterrar las semillas de más, por lo que debemos seguir siempre la premisa de no enterrar más de 2 a 3 veces el tamaño de nuestras semillas. Y aquí es donde viene el truco. Yo normalmente, como veis, en todos los cultivos cuando hago semilleros, pongo una fina capa como espolvoreada para que a la semilla no le cueste germinar. Y ahora, como siempre, después de haber sembrado o plantado algo, aplicaremos un muy buen primer riego para sentar nuestro sustrato y que a las semillas no les cueste germinar. Vamos a hablar un poco de los riegos tanto en semillero como en su lugar final, en el huerto. Y el riego en este tipo de cultivos o en esta familia es prioritario. Le gustan suelos tirando a húmedos y debemos fijarnos siempre de no encharcar tanto en el semillero como en el suelo o en el huerto o en el sitio final donde lo pongamos. Y muy importante, debemos evitar que se nos seque el sustrato o el suelo donde tengamos el cultivo y hacer riegos excesivamente espaciados. Y por esto de los riegos y por lo de las temperaturas que os comentaba al principio del vídeo,
Son cultivos ideales del otoño. Y el semillero, dependiendo de la época en que lo hagamos, no será necesario ponerlo en un lugar protegido. Eso sí, muy importante que cuando empiecen a germinar los pongamos a pleno sol. Han pasado 6 días y nuestros cales ya están empezando a germinar. Como veis, con bastante éxito, poco a poco, los primeros brotes. Han pasado 15 días y mirad cómo tenemos desarrolladas ya nuestras plantitas de cale. Ahora vamos a seguir dejándolas aquí, que se vayan desarrollando hasta que tengan el tamaño óptimo para pasarlas a la huerta. Así que nada, huertonianos, ahora solamente nos queda seguir esperando, cuidar muy bien el semillero. Como os digo, depende de la época en lo que hagamos, el semillero podremos tenerlo tanto en exterior como en interior. Si estamos en primavera, verano, lo ideal es que lo dejemos fuera. Y nada, dentro de un mes, mes y medio, más o menos, los plantaremos en su lugar definitivo. Todo esto y mucho más lo veremos en el canal de la Huertina de Tony. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya servido y nos vemos el próximo jueves en el canal de la Huertina de Tony. ¡Hasta luego! Si queréis ampliar toda esta información y mucho más para tener un huerto natural y productivo, ya está a la venta mi libro. Os dejo un enlace en la descripción por si queréis echarle un ojo.